Buenas tardes. Siendo la 1:00 p.m. con 31 minutos, damos inicio a este homenaje solemne que la Sociedad Médica Ángeles de las Lomas y el Hospital Ángeles Lomas han decidido llevar a cabo para reconocer al personal de la primera línea COVID-19, y es precisamente hoy, 3 de marzo del 2021, fecha en que se cumple un año desde que se atendió el primer paciente contagiado por COVID en nuestro hospital. En este momento voy a dar lectura a los cargos que tienen las autoridades que nos están acompañando. En primer lugar, quiero presentarles a quien ustedes perfectamente conocen, el doctor Werner Dam Mendoza, director general del Hospital Ángeles Lomas. A la doctora Esperanza Martínez Soto, presidente de la Sociedad Médica Ángeles Lomas. Al doctor Alfredo Sierra Unzueta, jefe de terapia intensiva del Hospital Ángeles Lomas. Al doctor Raimundo Rodríguez Sandoval, jefe del servicio de infectología. Y a la licenciada Rosa García Medina, directora del servicio de enfermería. En estos momentos les doy la bienvenida a todos y voy a invitar a la doctora Esperanza Martínez Soto a que nos haga favor de dar unas palabras. Muchas gracias, Guillermo. COVID, pandemia, son las palabras que nos han acompañado este último año. Muy buenas tardes a todos. Honorable Presidio, doctor Werner Dam, doctor Alfredo Sierra, doctor Raimundo Rodríguez, doctor Guillermo García Félix y licenciada Rosy García. Sean bienvenidos. Honorable auditorio, constituido por queridos compañeros, médicos, enfermeras, equipo de imagen, laboratorio, apoyo respiratorio, camilleros, intendencia y parte de mi grupo de la mesa directiva. Sean todos bienvenidos. Hace un año, como lo mencionaba el doctor Guillermo García Félix, fue ingresado el primer paciente SARS-CoV-2 positivo a nuestro hospital. Y de ahí en adelante, la pesadilla dio comienzo. Esta gran pandemia ha causado muchos estragos, como todos bien lo sabemos. El perder nuestra libertad, el miedo a ser contagiados y que el contagio cada vez lo tenemos más cerca. El saber que muchos de nuestros amigos o familiares se han contagiado y pensar que muchos hogares han perdido algún familiar o amigo. Pido a todos ustedes guardar un minuto de silencio para todas las personas que han sido víctimas mortales de esta enfermedad en nuestros hogares, nuestro país y en el mundo. Si nos ponemos de pie, por favor.
¿Listo? Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Como les comentaba, no alcanzarían las palabras para describir todo lo que hemos vivido durante este año. Y más ustedes que han estado al frente, viviendo en carne propia todo lo que es esta enfermedad. Aunque todo esto ha sido un parteaguas para reinventarnos. Sabemos que las cosas no van a volver a ser igual, pero tenemos que seguir adelante y reinventarnos. Hacer una pausa, reflexionar sobre lo verdaderamente valioso de la vida y lo poco que tiene que ver con lo material. Finalmente, lo material hemos visto que se queda. Lo importante es tomar la decisión de seguir adelante, pase lo que pase. El Hospital Ángeles Lomas ha contado con un gran equipo multidisciplinario conformado por todos ustedes para hacer frente a esta enfermedad. Desafortunadamente, son unos pocos los que están aquí. Espero que muchos estén por Zoom, muchos están trabajando, pero para todos es nuestro reconocimiento en esta ceremonia. Coordinados desde la dirección por el doctor Werner Damm, quien ha dirigido en forma exitosa todas las estrategias. A mí me ha tocado presenciar en las juntas y todo esto, todas las estrategias de pandemia. Siempre ha estado atento a cambios, a propuestas y a las adaptaciones de acuerdo a las exigencias que va pidiendo la pandemia. Al frente de la organización de atención directa con los pacientes COVID, el doctor Raimundo Rodríguez y todo su equipo de médicos. A todo el personal médico de las diferentes especialidades involucradas en esta pandemia, iniciando por el servicio de urgencias, donde casi la gran mayoría de pacientes son ingresados. La unidad de terapia intensiva, dirigido por el doctor Alfredo Sierra, y todo su gran equipo de médicos intensivistas. Al equipo de residentes que realmente han apoyado en forma incondicional y muy importante durante esta pandemia. A todo el personal de enfermería, que siempre son nuestra mano derecha. Gracias a todo el personal de enfermería del 6º piso, de urgencias, de cuidados intermedios, de la unidad de terapia intensiva, dirigidas por la licenciada Rosy García. A todo el personal de radiología e imagen, dirigidos por el doctor Horacio Lozano. Gracias por su gran compromiso. Personal de laboratorio representado por la doctora Margarita Cañada y todo su equipo de técnicos, químicos, que a la hora que solicita uno algún estudio siempre están prestos. Muchas gracias. Al personal administrativo y de forma muy importante al servicio de intendencia, camilleros, apoyo respiratorio, mantenimiento. Felicitamos a todos ustedes por su gran desempeño, porque un servicio sin otro no podría trabajar de manera óptima y eso lo sabemos todos. Gracias a todos ustedes por dedicar horas interminables trabajando bajo estrés, cansancio y, ¿por qué no?, con miedo. Miedo a ser contagiados o a contagiar a su familia. Gracias por doblegar esfuerzos, por no rendirse, por dar el 100% a esta noble causa que finalmente es la atención de nuestros pacientes. La sociedad médica del hospital reconoce, respeta y admira su esfuerzo, dedicación y gran labor a todos estos 12 meses de labor intensa. Estamos con todos y cada uno de ustedes en lo que podamos servir. Los invito a vivir en la fe, la confianza, la esperanza, así como adaptarnos al cambio. Esto va a pasar. En algún momento va a terminar. Hay que recordar que después de una noche oscura y tormentosa, nos espera un espléndido amanecer. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Esperanza Martínez Soto. Qué sentidas son sus palabras y a todos, de alguna u otra forma, nos ha llegado esta particular forma de ver esta experiencia. En este momento le pido por favor al doctor Werner Damm, director general del hospital, que por favor nos dé unas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. La verdad me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí para recibir este reconocimiento, homenaje de parte de la Sociedad Médica y de la dirección del hospital. En los siguientes minutos les voy a platicar, les voy a relatar como, no, si dejas la primera, la anterior, como dice allí, es una relatoría de los hechos y cómo se vivieron los hechos desde la dirección y qué fue lo que se hizo, qué decisiones se tomaron entre todos, porque no es una decisión, no fue nada más una decisión de la dirección, fue un trabajo en conjunto con el Consejo Técnico, con los médicos COVID, con la enfermería. Fue un trabajo multidisciplinario, una planeación multidisciplinaria que nos llevó a ubicarnos como un hospital COVID con el fin de poder atender a nuestros pacientes y apoyar a nuestros médicos, a quienes venían a buscar los pacientes por atención médica para este terrible padecimiento. Ahora sí, la que sigue. Estos son los temas que vamos a tratar rápidamente. Una pequeña introducción. Voy a hablar sobre el manual de procedimientos para la atención al paciente infectado por el virus SARS-CoV-2 que hicimos, los protocolos de protección en la atención del paciente COVID, el grupo de enfermería COVID y el grupo médico COVID, acerca del personal técnico, limpieza y seguridad involucrados en el proceso, la infraestructura hospitalaria, los cambios que hubo muy importantes, el proceso de admisión del paciente COVID y luego algunas estadísticas y números. No voy a hablar nada de tratamientos ni de resultados relacionados con eso, porque eso lo hablan más bien, o lo exponen mejor los médicos, los que atienden. Yo voy a hablar más bien de la experiencia desde el punto de vista desde la administración. Empezando por la introducción, la doctora Esperanza hace rato nos dijo que hoy, día 3, es el aniversario, por así decirlo, el triste aniversario del primer paciente que llegó aquí al hospital infectado por COVID. En México fue el día 27 de febrero pasado, cuando se cumplió un año de haber sido detectado el primer paciente infectado por SARS-CoV-2. El paciente era un hombre que había regresado de un viaje a Italia, fue internado en el INER con síntomas respiratorios leves. Y a un año del reconocimiento del inicio de la pandemia, hay en México 2.08, casi 2.1 millones de pacientes infectados que han generado 185.527 muertos. Una cifra espantosa. Aquí sigue, por favor. ¿Qué hicimos para nosotros poder llegar a hacer un hospital COVID? Lo primero, como se los comenté hace rato en el hospital, tomamos la decisión de respaldar a los pacientes de nuestra comunidad que requirieron tratamiento y eventualmente internamiento. Y también decidimos apoyar a los médicos, quienes fueron buscados por sus pacientes para recibir atención. Como ustedes saben, en el grupo, no todos los hospitales fueron designados hospitales COVID, y eso pues, sí generó un cierto sentimiento de frustración y de malestar entre los médicos y los pacientes, porque como que nos estábamos haciendo a un lado, estábamos mirando hacia otra parte para no atender a estos pacientes, porque significaba el tener una infección muy grave dentro del hospital, y eso pues podía generar el que se ahuyentaran los demás pacientes. Nosotros, con el grupo de médicos, con el consejo técnico, entre todos decidimos que aquí sí deberíamos de apoyar a nuestros médicos, sí deberíamos de apoyar a nuestros pacientes, y se hizo una propuesta al corporativo, ¿sí? Quien la apoyó, dio las facilidades para que se hicieran las adecuaciones físicas al inmueble y de procedimientos de atención de los pacientes,
con el fin de poder convivir de manera segura con esta enfermedad. Esto es el objetivo de todo y la base, el fundamento de todo esto. Poder convivir de manera segura con los pacientes que tienen esta enfermedad y que nuestra gente, nuestros médicos, nuestro personal esté protegido. ¿Qué acciones estratégicas tomamos? Primero se hizo un manual de procedimientos de atención para el paciente infectado por SARS-CoV-2. Teníamos que tener una línea, tenemos que tener un documento en el cual guiarnos para poder dar pasos seguros y no estar dando tumbos, a pesar de que, como dijo la doctora Esperanza, a lo largo de todo este año siempre hubo caminos diferentes que seguir y decisiones estratégicas que tomar, pero teníamos nosotros más o menos una idea de qué camino seguir y por eso hicimos. El primer paso fue una colocación de una carpa fuera del área de urgencias para la atención de los pacientes sospechosos y los pacientes enfermos con el fin de mantener libre de infección al servicio de urgencias. Ustedes saben que la gente llegaba a solicitar atención, los pacientes infectados y los pacientes que no tenían el COVID, que también llegaban a solicitar atención, estaban muy temerosos y eso hizo que nuestro servicio de urgencias prácticamente perdiera toda su solicitud de servicio por parte de los pacientes. Entonces se decidió colocar la carpa y eso ayudó mucho porque dio la seguridad, dio la impresión de que estábamos controlando y conteniendo a los pacientes con COVID en un lugar diferente al de urgencias. En el piso 6 de hospitalización, que hay 31 habitaciones, todos ustedes conocen ese piso, se cerró el acceso para visitantes en general, se cambió el mobiliario en las habitaciones, se colocaron, si ustedes han subido ahí, se ve así muy impresionante, en los dos pasillos hay, bueno, en uno más que nada, en el pasillo que va hacia el sur, cada habitación tiene afuera una mesa de mayo para ahí colocar todos los insumos, todas las pertenencias y las cosas que necesitan los pacientes, con el fin de que las enfermeras no estén entrando, entren lo mínimo, las mínimas veces posibles a ver al paciente, ¿sí? Después se reconvirtieron las habitaciones del ala oriente de cuartos estándar a cuartos de terapia intermedia. En el sexto piso tenemos una terapia intermedia habilitada perfectamente con todas las necesidades que se requieren. Así, continuando con las adecuaciones estructurales en la planta física del hospital, la unidad de cuidados para el paciente prolongado, que es una unidad que está al lado de la terapia intensiva, se convirtió en una terapia intensiva para pacientes COVID exclusivamente, o sea que se aisló, se cerró, se hicieron todos los protocolos para ingresar a los pacientes ahí y quedó como una unidad exclusiva COVID. La UDO, la unidad de trasplantes, que valga el momento para decir que esa unidad estaba reconocida y avalada por un organismo internacional para poder hacer trasplantes. En ese momento no había pacientes y decidimos, por la necesidad urgente que había de tener más camas, decidimos convertirla en otra terapia intensiva COVID. Hubo que hacerle ahí algunas adecuaciones que nuestra directora de operaciones se encargó de hacerlo rápido, contratar a los proveedores, instalar todo lo que se necesitaba para poder cuidar, para que sea una unidad de terapia intensiva con todas las instalaciones necesarias. Entonces, de esa manera, de 9 camas de cuidados críticos que teníamos originalmente en la terapia intensiva que maneja el doctor Sierra, pasamos a 23 espacios, siendo 14 de ellos destinados solamente para pacientes COVID. Y esto también es importantísimo, era una de las cosas que nos preocupaba mucho a todo el grupo. Fue muy importante tener cuidado, no simple y sencillamente con ampliar, sino que ampliar las instalaciones, pero que tuvieran todos los recursos para cuidados críticos, incluyendo equipo, personal médico y de enfermería. Aquí les puedo decir que el corporativo entendió perfectamente que se necesitaba gente especializada para poder dar la atención y sí nos apoyó autorizándonos muchas plazas de enfermería que lamentablemente no pudimos cubrir todas por la falta y la escasez de personal de enfermería en el país. Entonces,
Se contrataron varias, pero no pudimos contratar toda la plantilla que necesitaba. Siguiendo con las adecuaciones estructurales, en las áreas quirúrgicas, ustedes saben que tenemos una unidad de cirugía ambulatoria, y esta unidad de cirugía ambulatoria, con el fin de darle seguridad a los pacientes y que supieran que no iban a entrar al hospital, porque eso era lo que nos pedían. Yo no voy a operarme al Hospital Ángeles Lomas porque me tengo que meter al área COVID. Pues lo que hicimos junto con todos los cirujanos, platicamos con ellos y decidimos que la unidad de cirugía ambulatoria que está en la torre de especialidades pasó a ser una unidad de cirugía ambulatoria a una unidad de cirugía con hospitalización. Ahí los pacientes llegaban, se internaban, se operaban y se quedaban hospitalizados. Eso en algunos momentos nos generó problemas porque ahí nada más hay 13 cubículos y llegó varias veces sucedió que estaban llenos, y entonces teníamos ahí que ver y administrar las admisiones de las cirugías. Y en los quirófanos centrales también se hizo una adecuación muy importante con la ayuda de Estela. Dos quirófanos se separaron exclusivamente para procedimientos quirúrgicos con pacientes COVID, y también tenía sus áreas respectivas de preoperatorio y recuperación. Lo que quiero decirles con esto es que teníamos absolutamente otro hospital con todas las necesidades, todo el equipo, toda la infraestructura para atender pacientes COVID sin que se mezclaran con los pacientes no COVID. En el manual de procedimientos no es simple y sencillamente les voy a decir cómo lo estructuramos. Hubo un índice del manual, una introducción, los objetivos, hablamos sobre los protocolos de protección, que luego vamos a tocarlos, sobre el grupo de enfermería, el grupo médico, el personal técnico de seguridad, limpieza. Esto fue un grupo básico para que este protocolo funcionara. La infraestructura hospitalaria de la que ya hablamos y los procedimientos de admisión y egreso del paciente. La que sigue. Los protocolos de protección son importantísimos para mantener bien protegida a nuestros colaboradores, y además también para mantener protegidos a los demás pacientes. Además de las medidas de protección generales que todos conocemos, como el uso obligatorio de cubrebocas, la higiene frecuente y el mantenimiento de la sana distancia, hay otros muy estrictos, como por ejemplo protocolos de admisión, de seguridad en hospitalización, de seguridad en unidades críticas, en quirófano y de seguridad en el traslado de los pacientes. Para el protocolo de admisión, nos encontramos con una situación realmente muy sui generis, muy especial. Llegó a ser tanta la demanda de pacientes. Todos los médicos del grupo COVID, los 8 médicos, luego vamos a hablar de ellos, son 4 infectólogos y 4 neumólogos, todos tenían necesidad de internar pacientes. Nos hablaban a ellos, nos hablaban a nosotros, hablaban a urgencias. Entonces tuvimos que implementar un protocolo de admisión de pacientes con el fin de administrar las camas y poder otorgar cuidados críticos a enfermos ya hospitalizados con nosotros. Esto en algún momento sí nos generó un cuello de botella y un problema serio. ¿Qué quiero decir con esto? Teníamos en total en el hospital 44 camas destinadas a COVID, de las cuales 14 eran unidades críticas y el resto de las otras 30 estaban en hospitalización, ¿sí? Si nosotros teníamos el piso de hospitalización lleno, con las 30 camas, y algún paciente se ponía grave, debíamos de tener un espacio, forzosamente por nuestro compromiso de tratamiento con el paciente, debíamos de tener un espacio para poderlo trasladar a una unidad de cuidados críticos, ¿sí? Y esa era la razón por la que teníamos que estar administrando muy bien la unidad de cuidados críticos, que en algunas ocasiones nos vimos desbordados, tuvimos que llenar la unidad de terapia intensiva por la gravedad de los pacientes que tenían que llegar ahí, y sí te lo tengo que decir, seguramente algunos de ustedes lo supieron, hubo pacientes que tuvimos que intubar fuera de las unidades críticas con el fin de darle atención. Afortunadamente, las veces que lo tuvimos que hacer, hubo un esfuerzo extraordinario para el cuidado y no hubo ninguna desgracia mayor. Para el ingreso de los pacientes, todos tenían que admitirse por urgencias, donde el doctor Ignacio Álvarez
los evaluaba, solicitaba el paquete de estudios de imagen y laboratorio que se determinó por el grupo de médicos COVID, comentaba en el caso con el infectólogo y el neumólogo de guardia para decidir. Así era, porque si no lo hacíamos así con ese orden, nos íbamos a ver rebasados y se iba a hacer un problema y un desorden. Y lo último, todos los pacientes que se admiten al hospital requieren una PCR para SARS-CoV-2, además de otros estudios de imagen y laboratorio. Esto es el protocolo básico para poder admitir al hospital a un paciente con COVID o uno que venga por atención médica diferente al COVID. Como ustedes saben, todos les estamos pidiendo una prueba, una PCR para SARS-CoV-2. Los protocolos de seguridad en hospitalización. En el piso 6 solo se permitió el acceso a pacientes y personal médico y de enfermería que trabajaban ahí. No había manera de que fueran a visitarlos, de que fueran a buscarlos, si no tenían nada que hacer ahí. Se prohibió la entrada a visitas estrictamente y a personal que no laboraba. Como lo dije anteriormente, cada paciente se encontraba aislado en su habitación, y lo de las mesitas de mayo en el pasillo que ya comenté, también eso fue una medida diseñada y propuesta por enfermería que me pareció extraordinaria. Yo varias veces subí yo al piso a ver cómo estaba la situación y se ve impresionante cómo están ahí las mesitas afuera de cada una de las habitaciones. Obligamos a utilizar equipo de protección especial para ingresar a las habitaciones. Todos ustedes ya lo conocen, había que tomar una capacitación muy seria para uniformarse, pero sobre todo para quitarse el uniforme. Ahí es cuando el riesgo mayor de infección existe. Entonces las enfermeras lo hicieron muy bien, inclusive capacitaron a los médicos para que esto funcionara. Y pues en áreas críticas, los protocolos de seguridad, no voy a poner otra diapositiva, son realmente los mismos, nada más que los pacientes están en estado crítico, pero los protocolos son iguales. En el quirófano, como les comenté hace un momento, se han presentado, durante el año se presentaron varios casos de pacientes infectados por SARS-CoV-2 que requerían de un procedimiento quirúrgico en ese momento. ¿Sí? Esos pacientes evidentemente que teníamos que atenderlos y no podíamos no darles la atención. En estos casos, también enfermería y los médicos tuvieron una capacitación para utilizar el equipo de protección especial para la atención de pacientes COVID en el quirófano. ¿Sí? De igual manera, enfermería fue una guía extraordinaria para poder lograr que todos los grupos médicos, los anestesiólogos, siempre utilizaran el equipo de protección como debe de ser. También les había comentado que hay dos salas exclusivas asignadas para procedimientos en pacientes infectados. Hay un área preparatoria y otra de recuperación especial para estos pacientes. Y una vez terminados los procedimientos en cada una de las salas, se procede a hacer una limpieza exhaustiva del área para evitar el que haya el riesgo de una infección. También nos llamaba mucho la atención la seguridad del traslado de los pacientes. Y se diseñaron rutas especiales para el traslado de los pacientes que tienen por objeto no mezclar a los enfermos con otros pacientes hospitalizados, ¿sí? Ni con otro personal que no tenía nada que ver en ese momento. El elevador al 6º piso se controló, se cerró totalmente. No había manera de subir al 6º piso por el elevador, más que por el elevador interno de servicios. Y para el traslado de pacientes del piso 6 a la UTI o al quirófano, también había un dispositivo especial de traslado, que fue coordinado por los elementos de seguridad del hospital, que realmente lo hacían muy bien y de manera muy estricta. Ahora vamos a hablar del grupo de enfermería de COVID, que para mí todos son extraordinarios, pero este grupo merece una mención especial por la dedicación, por el esfuerzo, por todo el trabajo tan arduo que realizaron. La Dirección de Enfermería hizo una labor extraordinaria para la atención de los pacientes. ¿Por qué? Porque estuvo muy en comunicación, con mucha comunicación muy directa con los servicios que participaron directo. Estamos hablando de los pacientes, de los trabajadores colaboradores de la primera línea de atención, en la enfermería, en este caso, los servicios de urgencias, el piso 6 de hospitalización, la UTI y la UDO, ¿sí?
Y con el fin de proteger a sus compañeras de otros pisos, así como a los enfermos de otros servicios, se implementó sobre la marcha un programa en el cual el personal asignado a áreas COVID no rotó por ninguna otra área, solo en las áreas asignadas para ello. Eso le sacó canas verdes a Rosy, porque realmente había días en que no teníamos personal, pero la indicación era no hay que rotar porque si rompemos ese protocolo de seguridad, caemos en un riesgo muy alto. Otro grupo importantísimo para nosotros, para el hospital y para los pacientes, fue el grupo médico COVID. Les explico rápidamente cómo se integró. El doctor Raimundo Rodríguez quedó como coordinador, líder de ese grupo, y nos ayudó muchísimo a poder distribuir las labores de cada uno. Este grupo está compuesto por 4 neumólogos y 4 infectólogos, quienes se dividieron en 4 parejas para trabajar por guardias. A mí me parece que esto fue un parteaguas, una decisión extraordinaria, que todos los pacientes eran vistos de manera multidisciplinaria, bueno, en este caso bidisciplinaria por un neumólogo y por un infectólogo. Además, lo que lo hizo mucho más robusto y le dio mucha fuerza, es que a este grupo se unió el grupo de médicos intensivistas, que dio una gran cohesión al tratamiento multidisciplinario de los pacientes. La visión del médico intensivista con la visión del infectólogo, del neumólogo, realmente generaban un valor agregado muy importante para el tratamiento. Y este gran grupo médico COVID diseñó e implementó un protocolo de tratamiento apoyado por los cuidados extraordinarios de enfermería y la colaboración de fisioterapia y apoyo respiratorio, generaron una simbiosis con resultados excelentes. Creo que todo este trabajo en equipo fue importantísimo para los resultados que se están obteniendo. Sí, por favor. Otro servicio, para mi manera de ver, importantísimo fue el servicio de apoyo diagnóstico, como lo mencionó hace rato la doctora Esperanza. Hay 3 servicios fundamentales. El primero es el laboratorio clínico, dirigido por la doctora Margarita Cañada, que cotidianamente toman hisopados y muestras de sangre en pacientes infectados o potencialmente. Había veces que había mucha gente, colas y muchísima gente afuera del laboratorio, que teníamos que pedirles que se salieran al área de la carpa para irlos llamando, porque querían tomarse sus pruebas, o eran pacientes que enviaban los mismos médicos a tomarse las pruebas. Otro laboratorio importantísimo para nosotros fue el Laboratorio de Biología Molecular, dirigido por la doctora Pilar Escamilla. Este laboratorio procesaron las muestras provenientes de nuestro laboratorio y además de los laboratorios de otros hospitales. Han hecho hasta la fecha alrededor de 35,000 pruebas. Esto fue una ayuda grandísima para el grupo. El grupo no tenía este tipo de laboratorios que hacía este tipo de pruebas, y nosotros aquí desde el hospital los apoyamos a todo el grupo haciendo estas pruebas. Y el último es el servicio de imagen dirigido por el doctor Horacio Lozano, que como ya lo dijo hace rato la doctora, también tuvo una participación muy destacada para hacer las placas necesarias, los estudios de imagen necesarios con el fin de acelerar el diagnóstico. También tuvieron que tener mucho cuidado, hacer sus protocolos para entrar el paciente, sobre todo a la tomografía, que saliera el paciente, que se hiciera la sanitización. Al principio, cuando no teníamos el segundo tomógrafo que ya tenemos ahora, pues había que estar intercalando pacientes infectados con no infectados, y ahí teníamos un riesgo terrible, pero afortunadamente las cosas salieron muy bien. Y por último, hablamos de números y estadísticas que a todos les interesa. Es un resumen muy rápido. En este tiempo que les platiqué, se admitieron al hospital 744 pacientes, de acuerdo a lo que dijo Cristi. Cristi es la enfermera que tiene el control con el INDRE y con el gobierno de hacer todos los reportes. Se ingresaron a la terapia intensiva 154 pacientes, de los cuales 112 fueron intubados. El número de colaboradores participando en la primera línea de atención fue de 454. De esos 454, 14 de ellos tuvieron una infección, pero de esos 14, solamente 4, de acuerdo a los estudios que hizo, pudimos determinar que se infectaron en el hospital. Los otros 10 fue por alguna razón
corte, en su casa, pero fuera de los hospitales. ¿Sí? No tuvimos de los 454 colaboradores que se trabajaron con pacientes COVID, ni un fallecido, y el porcentaje de pacientes fallecidos en relación a las admisiones fue del 8.6%. Esto en resumen son nuestros resultados. Y pues quiero ahorita que estamos todos y la reunión se está transmitiendo por Zoom, que nos demos un aplauso, que le demos un aplauso fuerte, muy fuerte a todo el grupo, porque solamente con el trabajo en equipo se pueden obtener esos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Werner Damm. Excelente presentación donde nos da una información valiosísima que obviamente muchos desconocemos. Y sin duda, un momento inédito es el que estamos viviendo, que puso a la logística y a la voluntad del hospital, del corporativo y del personal a demostrar la capacidad y profesionalismo de primer nivel que tiene nuestro hospital. En este momento le voy a pedir al doctor Alfredo Sierra que por favor también participe con nosotros, con unas palabras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, yo quisiera hacer un reconocimiento público como personal profesional de salud y adoptar también el sentir del personal no profesional de salud que hemos tenido la suerte de haber trabajado en el Hospital Ángeles Lomas durante la pandemia. Digo eso así porque en realidad he escuchado muchas cosas de la evolución, de los problemas, de todo lo que ha sucedido durante esta epidemia y de la atención en otros hospitales. Y la verdad que cada vez que me asomo, me doy cuenta que hay que asegurar que hemos sido privilegiados. En segundo lugar, yo hace unos días se acercó conmigo la presidente de la Sociedad Médica del Ángeles Lomas, la doctora Esperanza Martínez, y me dijo, doctor Sierra, ¿no podría usted decirnos cómo se ha sentido durante la pandemia? Le dije, sí, claro, con mucho gusto. Yo creo que en ese momento me puso a pensar muchas cosas y yo lo que hice fue irme a mi casa y anotar algunas de las cosas que se me empezaron a ocurrir. Y ambivalencia, dolor profesional, angustia, insatisfacción y deudas son solo algunos sentimientos, sensaciones y elementos para que yo pudiera hacer una reflexión en esta nota. Buenos días, doctor Sierra. ¿Qué hace usted aquí? Ya váyase a su casa. Aquí está en peligro. Eso oía cuando llegaba al hospital y me asomaba por los corredores. Entro a la terapia intensiva. Doctor, aquí tiene un cubrebocas mejor que el que trae. Por favor, no toque nada. Miro a los enfermos, las pantallas, al personal de enfermería, a los residentes y adscritos, y me viene a la mente simultáneamente miedo y deseos de irme de la UTI lo antes posible. Una enorme ambivalencia.
quiero estar, pero también quiero correr. Hay riesgo alto. Y surge otra gran preocupación, la del personal sanitario, que aunque tiene menos años que yo, esto no los libera del riesgo del contagio de una infección viral que puede acabar con sus vidas. ¿Qué puedo hacer? Jefe, ya váyase, nosotros nos haremos cargo de los pacientes. Hace más de 10 años estamos dando clases diario, vía web, para comunicarnos permanentemente entre los intensivistas de nuestra escuela, y gracias a ello pienso que es posible hacer la revisión de los enfermos a distancia y aconsejar para su manejo. Sí, así puede ser. Pero también me doy cuenta que ni con la tecnología más avanzada puedo aspirar al cumplimiento de mis responsabilidades de coordinador de unidades de medicina intensiva de nuestro hospital. Quizás, si me esfuerzo mucho, alcance a cubrir solo un 50% de ellas. Esta apreciación está llena de impotencia y en consecuencia de culpa. Pero, ¿qué puedo hacer? La no presencia física interfiere significativamente en la comunicación efectiva y en consecuencia grave en la forma de enseñanza tutorial. Con ese diálogo verbal y no verbal con adscritos y residentes, que pueda haber a veces ser ejemplar y que permita las acciones correctivas que son tan necesarias en el ambiente del enfermo crítico. Un ambiente de vigilancia, de atención permanente, asidua, sobre la marcha, bajo el concepto de point of care. Por lo tanto, afirmo que dejo una deuda profesional y académica con el personal de planta que no puedo cubrir. Pero, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, me doy cuenta que la deuda más importante que dejaré durante esta pandemia será con los enfermos. Porque aunque se desarrollen revisiones a diario, persisten grandes huecos que aunque la formación profesional de los médicos es parecida, las personas no son las mismas y los enfermos graves evolucionan y cambian minuto a minuto. Las decisiones del manejo pueden ser una variable constante y también los médicos intensivistas y enfermeras que tienen que tomar las decisiones. Las deudas que enfrentaré serán en 4 áreas: asistencial, administrativa, docente y en la investigación. Me queda entonces poner en marcha, por lo menos, un sistema de entrega de información lo más completo posible. Agradezco al doctor Gabriel Villegas su apego y su envío a diario de las hojas de enfermería, las radiografías, los registros de soporte respiratorio y hemodinámico de cada uno de los enfermos de las 3 unidades, la polivalente, la UTI-COVID 1, la UTI-COVID 2. Esta maravilla solo se puede hacer gracias a la tecnología, pero deja en el camino lo más importante, la clínica, la revisión a la cabecera del enfermo, la revisión de su respirador y las variables de vigilancia monitorizada. Esta pandemia constituye para mí una pausa prolongada en mi ejercicio profesional, llena de insatisfacción e impotencia ante una enfermedad nueva, desconocida, sin tratamiento conocido, todo bajo ensayo, nada comprobado mediante evidencia científica.
Solo nos queda la experiencia en el soporte de los sistemas vitales, lo que viene a ser la esencia de la medicina intensiva y que ha sido lo que hemos venido haciendo toda nuestra vida en las unidades de terapia intensiva. Esta visión de la fisiología y de la fisiopatología aplicadas a la cabecera del enfermo será probablemente la forma única que nos quede para salvar a los pacientes que podamos salvar. Doctor Sierra, ¿podrá entonces cumplir su responsabilidad de especialista y sobre todo cubrir la responsabilidad ético-moral y del área de decisiones del final de la vida en los enfermos con COVID? Seguramente. ¿Qué más puedo hacer? Las camas se han más que duplicado por el personal, pero el personal no se ha duplicado. Sigue en cierto sentido siendo el mismo. ¿De qué sirve tener más aviones si no hay más pilotos? No hay más enfermeros y enfermeras, ni más doctores y doctoras especialistas. No de improvisar. Y hablamos de pacientes que requieren de especialistas a nivel médico-enfermería. El desgaste emocional por sobrecarga de trabajo, les aseguro que ha sido brutal. Ahora, quiero ubicarme dentro del cuerpo y el alma de un médico intensivista que trabaja intensamente en las áreas COVID. A la impotencia, angustia, padecimiento y dolor, hay que añadirle la atención psicológica por trabajar en unas condiciones que no son las suyas, por vestirse de una manera diferente y por estar pendiente de rutinas adicionales que no tenía. Los profesionales más expuestos al riesgo de contagio no están cansados, están exhaustos. Es relativamente fácil ampliar la infraestructura material, pero de nada sirve si no llegan más recursos humanos y sobre todo especialistas. Nadie ha dado soluciones razonables a este tema. La medicina en nuestro país ha sufrido, como saben, recortes presupuestales y una pandemia. Menuda combinación. El día del incendio, todo se perdona, pero las llamas comenzaron ya hace un año. Esta emergencia sanitaria ha destapado las carencias más importantes de salud para los mexicanos. Un quirófano no puede funcionar sin anestesiólogos y cirujanos. Una unidad de terapia intensiva tampoco. Tampoco puede funcionar sin especialistas, médicos, enfermeras y miembros del equipo de atención, que es indispensable sus conocimientos, habilidades y actitudes que tienen que ser de alta responsabilidad y de alto nivel. Estamos espantados. Ya hay señales de alarma e investigaciones sobre la incidencia de estrés postraumático en estos sectores. El síndrome de burnout o del trabajador quemado, y esto se podría concebir como un desastre sobrevenido al desastre que ya existe. Estudios de organizaciones médicas colegiadas revelan que un elevado porcentaje de sus miembros ya ha sopesado abandonar la profesión médica. Somos especialistas en medicina crítica. Agradecemos los aplausos, pero no basta. Tratamos de retornar a nuestra sociedad lo que hemos recibido y lo hacemos con compromiso, lealtad y profesionalismo. Es nuestra pasión, es nuestra vocación. Estamos contentos de ejercerla, pero necesitamos las herramientas materiales y los recursos humanos especializados
necesarios para poder ofrecer a los enfermos lo que ellos merecen. Muchas gracias. Querido doctor Alfredo Sierra, muchas gracias por tan sensibles palabras que muestran ese sentimiento que seguramente está en cada uno de ustedes. Este era un foro ideal para haberlo hecho saber. Gracias. Y sin duda, qué sensación tan profunda deja en nuestros corazones. Solidaridad, admiración, dolor y un gran respeto para él, doctor Sierra, y para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. En este momento vamos a dar paso a una entrega de diplomas que en forma simbólica se entregarán a los representantes asignados de cada área involucrada en el manejo de los pacientes COVID. Un diploma a los médicos, enfermeras y personas que se encuentran también en la lista que ahora van a poder ver en estas diapositivas. Estos diplomas, obviamente, para estos 457 participantes, todos ustedes, no era posible tenerlos aquí. Por eso, a partir de ahora, se les entregará a los líderes de cada uno de los servicios para que ellos hagan la entrega personalizada. En urgencias, ahora diré los nombres para que cada uno vaya pasando, pero en urgencias tenemos como el personal que colabora al doctor Ignacio Álvarez Valero, a la doctora Mirel Donají Arango Matthew, al doctor Oscar Chanona Alcocer, en terapia intensiva, al doctor Alfredo Sierra Unzueta, doctor Eric Vidal Andrade, doctor Gamaliel Velasco González, en intendencia a la señora Blanca Salazar Lemos, en laboratorio a la doctora Margarita Cañada Ledesma, a la química farmacobióloga Yosimar Herrera García, al técnico
Yuridia Lambur López. En imagenología, al doctor Horacio Lozano Salce. Al técnico Cristian Eduardo Villafañe Ocampo. Al técnico Martín Pérez López. En representación de todo su departamento y tan importante personal de apoyo, la licenciada Rosa García Medina. Perdón, Rosy. En urgencias, Yaxiri Ariana, Hernández Torres. Yaxiri Ariana. Y Cristina de Jesús Trinidad. En UCI COVID, Maribel Barrera Martínez. Y Marilú Mistra Guillén. En UTI COVID-1, Lía Saraí Esteban Mendoza. Rosa María Sánchez Calvillo. En UTI COVID-2, Alejandra Pedrosa Cervantes. María Elena García Arellano. En sexto piso, Elsa Lorena Matildes Coachín.
Rosario Isabel Anaya Fragoso. En el departamento de camilleros, a Martín Negrete Alejandre. Y Jesús Hernández Razo. Como verán, los nombres que están pasando son todos aquellos que han estado participando y han participado y seguirán participando seguramente en estos servicios invaluables para el hospital. Todos ellos tendrán su diploma, por favor, en cada uno de los servicios. Los jefes de cada una de esas secciones les hará entrega personalizada a todos ustedes. Faltan 2 diplomas que queremos entregar. Uno de ellos es para el doctor Raimundo Rodríguez. Y otro más para el doctor, director de nuestro hospital. Y seguramente Werner Damm lo recibe seguramente con el corazón, igual que todos nosotros. Así se lo hacemos llegar. Por último, quisiera pedirles que de pie todos se den el aplauso que merecen. Un aplauso continuo, sostenido y desde lo más profundo de nuestro agradecimiento y corazón. Muchas gracias a todos y esperemos que todo siga siendo ejemplar, como siempre lo ha sido en nuestra institución. Hasta luego.